Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast, en tu segmento preferido de Café en Mano, pero con mi co-star, mi confitrión de finanzas, experto favorito de todo PR, Carlos Feliciano. Bienvenidos, Carlos, nuevamente. Wow, gracias por esa introducción. Gracias. Siempre un gusto estar aquí, mi gente, dando el contenido que ustedes quieren, que es el contenido educativo, porque ustedes ahora mismo entran a YouTube y ven morbosidades y chimerías por todos lados y cuanta porquería popular que yo sé que vende y trae sus views y hay que hacerlo también, pero Claro. de vez en cuando hay que moverse a cosas educativas que te puedan ayudar en tu hogar. Antes de presentar y empezar el día de hoy, tenemos un podcast brutal. Quiero decirles varias cosas. Uno, gracias por el apoyo brutal del podcast anterior con el secretario de Hacienda, Francisco Párez. Les prometo que no va a ser la última vez que me van a ver con él. Gracias por todos sus comentarios y sobre todo por el amor hacia él, ¿verdad? Y he hablado de manera privada y me paso diciéndole, Puerto Rico te quiere mucho. Y eso es algo que queremos pues, seguir incentivando, que Puerto Rico necesita gente así para poder liderar. No es que él está liderando ahora mismo fuera del gobierno, pero pues nada. La voz de él tiene mucho peso y muchas gracias a todos por los que lo vieron, lo escucharon. Y, mano, fueron casi 2 horas que la gente se quedó y le gustó un montón. Y definitivamente fue algo para los libros. Así que en el día de hoy, antes de empezar, quiero darle gracias a Fuse Telecom, Internet sin preocupaciones. Esto se subió al internet lo más rápido posible. Gracias a Fuse. También, obviamente, el café que se está quedando con todo Puerto Rico porque es 100% puertorriqueño. Café Dos Caminos en cafedoscaminos.com, en el código Café en Mano. Te dan un 10% de descuento solamente porque escuchaste este podcast. Y también nuestros amigos de Café Investments. No, gracias. Que obviamente este segmento es traído por ustedes y pues pueden ver aquí en el banner. Y en el QR code que tienen por acá, por uno de estos lados, pueden escanearlo y va a hacerle una cita gratuita de 15 minutos. Eso es así. Carlos, antes de empezar. Oye, antes de empezar, acuérdate, todo el contenido que tú escuches y veas aquí es totalmente educativo y sobre todo mi opinión no debe interpretarse como asesoría financiera. Si usted desea recibir asesoría financiera, comuníquese con un asesor licenciado, un asesor en inversiones licenciado y contrate su servicio. Nosotros atendemos a toda persona que se nos acerque, se está viendo este podcast, haga una cita con nosotros. Bueno, en el día de hoy, ustedes saben, los que saben de Café en Mano, los que saben de todo el podcast, hay muchas entrevistas, hay muchos segmentos favoritos de la gente que agradecido a todos los que escuchan todos los episodios que saco. Son más de 700 episodios, más de 8 años metiéndola a esto. Nuevamente, por favor, suscríbete para seguir teniendo invitados y segmentos cada vez con mejor y mejor calidad y mejores invitados. Yo he entrevistado a muchos empresarios. Carlos sabe, Carlos estuvo desde el principio aquí hace muchos años atrás. Esto ha evolucionado el segmento que tenemos hoy día. Pero pues hoy tenemos un tema que yo creo que no he tocado. Y hoy tenemos a Luis Marín Reyes de Marín Membrana. Bienvenido, Luis. Oye, gracias por la oportunidad, gracias a Carlos, que fue la persona que primero me hizo el acercamiento. Estoy súper nervioso, pero esto me pasa todos los días antes de empezar mi día, pero tienes que atravesar el miedo. Te veo a ti en los clips, es bien importante que te lo estaba diciendo de entrada y me siento súper bien porque he visto que has traído otros empresarios como Gus, como Valerie y siempre, yo creo que esto pasa a todo, pero no lo dicen y es que cuando me va a tocar mi oportunidad. Yeah. Y yo creo que bien importante es que mucha gente habla de la suerte, pero la suerte es cuando la oportunidad y la preparación se encuentran y ahí es donde tú dices, ¿cuándo es que me va a llegar mi momento? Y llegó este momento donde Carlos me lo había dicho hace tiempo y cuando me dice, mira, vamos el miércoles y ya ahí cuando ya no es lo mismo hablarlo que cuando ya se concreta algo, como a veces tú tienes esos sueños que tú dices a veces los sueños te meten miedo cuando ya se cumplen, pues así me ha pasado a mí también y entonces pues cuando ya Carlos me dice, mira, el miércoles que vamos para allá, ahí empezó el miedo. Y yo dije, pero exactamente, una cosa bien importante es, y a todos los que nos ven, que el miedo es como del ancho de una milla del mar, pero es tan hondo como una pulgada. Entonces, bien importante, cuando tú vayas a hacer las cosas, siempre tú vas a pensar que el miedo es tan grande, pero cuando tú lo pisas, tú dices, pero espérate, si esto no es hondo, y simplemente es pisar y arrancar. So, yo dije, cuando arranquemos, vamos para encima. Sí, obligado. Y te vas a dar cuenta que nosotros somos bien relax, esto es bien relax. Obviamente las cámaras y las luces intimidan, pero con dos tipos como Carly y como yo, esto va a pasar a ser un paseo. Esto va a ser un paseo. Y gracias por decir que sí, ¿verdad? Claro. Es importante Siempre. dejarle saber a Puerto Rico, bajo la medida del contenido que hacemos,
de que hay gente que está echando para adelante y que quiere echar para adelante en esta isla. Y que esta isla no está llena de personas quejándose, haciéndose la víctima y que hay gente metiendo mano. Antes de comenzar, quiero dar un update del mercado. Zumba. Después me caen a palo y me dicen, Carlos, pero ya... Sí, no, claro, tienes que hacerlo. Ahora yo soy podcastero, me dicen. Gente, ahora mismo, no te gusta esto, Marín, no estamos en el punto más alto de la historia. Estamos igual que el podcast pasado. El mercado lo que ha hecho es oscilar básicamente en el mismo sitio. Noticias bien importantes del mercado es que la semana pasada, por primera vez, habló el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh. Kevin tiene una ideología sobre cómo manejar la Reserva Federal que a mí me gusta mucho. Básicamente, él quiere dejar de poner tanto líquido, que la Reserva Federal deje de inyectar tanto líquido en los mercados y que la inflación y el crecimiento sea más natural. Y yo estoy súper de acuerdo con eso porque vemos que la consecuencia de imprimir dinero e inyectar en los mercados es tener una inflación que está fuera de control. Antes de la pandemia, la inflación estaba en 2% al año y luego de la pandemia llegamos a estar en 9% al año y hoy estamos en 4.2%. Eso es bien importante. Debido a la guerra de Irán y Estados Unidos, la inflación ha subido drásticamente y la semana pasada la Reserva Federal que dijo, mira, básicamente los recortes de tasas de interés están fuera de la mesa. No sé, es algo que se había pensado que se iba a hacer 4 veces este año. Ahora mismo está fuera de ese panorama. Y es posible que incluso se sumen, ¿verdad? Que se añada más intereses en la tasa de la Reserva Federal. No, pero no pasó nada. La decisión fue, vamos a dejarlo igual, vamos a esperar qué pasa. Como siempre le digo, el presidente de Estados Unidos utiliza la bolsa de valores como mecanismo como arma, ok, mira, no importa lo malo que está pasando por ahí, mira tu plan de retiro, está bueno, es que las cosas están buenas. Y no es así, el bolsa de valores no es igual a economía, hay mucha gente que está sufriendo los percances de una alta inflación, y aunque la gente con sus planes de retiro y sus inversiones estén arriba, una cosa no tiene que ver con la otra. Pero, pues, vamos a usar esto, ustedes que me ven, vamos a usar esto a favor de nosotros. El presidente de Estados Unidos sigue utilizando lo de Irán y Estados Unidos como parte de manipulación de los mercados. Hoy dijo que Irán dijo algo bueno para que los mercados subieran después de la bajada que tuvo ayer. Ya nosotros estamos cogiendo el truco a eso. Lo más reciente es la de la Reserva Federal. Así que estamos bien pendientes, como se los dije en el podcast pasado. El único movimiento drástico que va a hacer cambios sustanciales va a ser los recortes de intereses o las subidas de intereses. Todo lo demás es, como le dicen, smoke and mirrors. Así que eso es lo más reciente que está pasando con los mercados. Los sectores de inteligencia artificial y semiconductores están un poquito volátiles porque son los que todo el mundo está apostando básicamente a esto. SpaceX, ¿adivina qué? ¿Qué bajó? Bajó. SpaceX. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Tú te acuerdas que Pero SpaceX no entró al mercado hace poco. ¿Te acuerdas? Y que yo hicimos un clip que se fue viral. Ajá. Yo diciendo, gente, eso es una compañía extremadamente sobrevalorada, no tiene sentido, no generan dinero para valer $2 trillones en el mercado. ¿No te acuerdas los comen? Me dijeron bruto, morón, tú no sé ni por qué te llaman experto, 20,000 cosas. El otro día subí un story, los piqué esos comentarios y los subí. SpaceX ha bajado drásticamente en los últimos 3 días y debido a por lo mismo que estamos hablando. Es una compañía sin valorización, así que se ha convertido como un casino. Esa es una compañía de casino. Son los que entran ahí, los que están tradeando de manera casino. Y acuérdate de esto, gente. Todavía las personas de adentro, los de private equity, que invirtieron hace tiempo, que chequéate esto. Si tú invertiste en capital privado, por cada $100,000 que tú pusiste, hoy son 18 millones. En SpaceX. Ajá. Si tú metiste $1 millón de pesos, hoy son 180 millones de dólares de ganancia. Te pregunto, ¿qué tú harías? Lo primero que yo haría sería vender para coger ese dinero. Claro. Si fuese de ellos, ¿verdad? Esa gente de capital privado todavía no tiene acceso a vender. El fundador tampoco. Elon Musk tiene que esperar un año. Los empleados todavía no pueden vender. Todas esas cosas no han pasado y ya ha cogido un cantazo la acción. Oye, Carlos, y pregunta que te hago, obviamente, de cosas que no sé, es que la noticia era que cuando saliera SpaceX al mercado, Ajá. Elon Musk iba a ser el primer trillonario, algo así era. Entonces, ¿qué pasa con ese trillón que él tenía? ¿Baja o eso no tiene que ver? Sí, el trillón, el valor de él es básicamente en acciones de sus empresas. Lo que sí se puede medir correctamente son las compañías públicas, por ejemplo Tesla y SpaceX ahora. Él tiene otras compañías privadas, pero no vamos a sacarlas de aquí. En sus compañías públicas tú puedes sumar la cantidad de valor, cuántas acciones básicamente él tiene, por el valor y daba más de $1 trillón. Está hablando de llegó a estar en 1.4 trillones su fortuna.
Un ser humano. Un ser humano tiene más dinero que 180 países, una cosa así, en GDP. Eso nada, es un montón, pero con las fluctuaciones del mercado bajo. Ayer ya no era trillonario. Exactamente. Eso era lo que iba a contestar tu pregunta. Bendito, mano. Qué pena. Qué pena. Pero sigue siendo Sí, cambió. billonario. Pero tuvo récord también de la bajada de fortuna más rápida de la historia. Perdió 400 o 500 billones de dólares o 500 mil millones de dólares, que después se me ofenden 2 o 3 por ahí. Y tuvo la bajada de fortuna más rápida de la historia también. ¿Eso pasó ayer? Estos últimos 3 días. Estos últimos... Ha bajado Rapidito. drásticamente. Y no me alegro por la gente que cayó en eso, pero, mano, Se eso dijo este aquí. contenido se dijo aquí, se dijo aquí. Educacional. Se dijo aquí, exactamente. Bueno, Marín, oye, vamos a hablar de ti. Sí, vamos un Te poquito. pones nervioso, mano. mentira. Marín, mira, algo bien curioso cuando tú fuiste a que nos conocimos, Ujú. ¿verdad? Tú me dijiste, me enviaron un clip tuyo y me molesté. Y dije, yo tengo que conocer a ese tipo. Sí, claro. ¿Qué fue? Cuéntame, ¿qué te hizo? ¿Qué contenido fue? Ese fue el clip que... Yo creo que fue el clip que decía que... ¿Cómo era que decía? Era del patrimonio. Ajá. Pero que no porque... Yo creo que era... No porque tú tenías 1 millón líquido, no eras millonario o algo así. Era algo de... Ese clip se fue bien viral y fue mi hermano el que me lo envía. Pero ya yo te llevaba viendo hace tiempo, me caía súper ok. bien. Entonces, pero... me sigue. sigue cayendo súper bien, pero yo lo que dije fue que yo dije, sigue siendo patrimonio tú tener líquido, exactamente, Claro. sigue siendo millonario. Ahora, lo que pasa es que mucha gente, es como tú también explicaste en un clip, el que cuando la gente piensa que va a invertir en bienes raíces y se compraron una casa que aunque esté hecha a canto, pues, pero yo tengo los chavos ahí. Entonces, pues es mejor, vamos a decirlo así, que invertir, que esa fue la idea que tú das, y de ahí es donde yo digo, pues entonces yo prefiero tener mi dinero líquido que tenerlo en una casa, en bienes raíces, que es donde yo respeto a todo el mundo, pero realmente hoy todo el mundo es como que si tengo dinero, yo voy a invertir en bienes raíces, y tienes que estar en el negocio del empresarismo o de la emprendeduría para que tú entiendas que bregar con empleados no es tan fácil como mucha gente lo piensa. Realmente cuando tú tienes un negocio y estás bregando con mucha gente, tú te das cuenta que cada uno es un mundo y tú tienes que estar encima de la montaña, por encima de las mentalidades para que tú tengas que bregar con la gente. Entonces, pues tú tienes que saber hasta dónde tú quieres llegar. Si quieres llegar lejos, pues sabes que entre más tú llegues lejos, con más mentalidades tienes que bregar, con más procesos tienes que bregar, entre eso más te vas a comprometer. Y pues obviamente pues yo me quiero comprometer con mi compañía hasta el final, pero en cuestión de yo diversificar mi dinero, todavía no he dado ese paso a las bienes raíces porque no me siento dispuesto a bregar con gente irresponsable, con gente que a lo mejor no te hacen los trabajos bien, porque mi oportunidad todos los días de crecer en mi marca, en Marín Membrana, viene de eso mismo, de la gente irresponsable, de la gente que no hacen los techos bien, de la gente que no orienta de la manera correcta a sus clientes, y ahí es donde yo entro con la oportunidad de hacerlo bien, de hacerlo diferente, de que yo estoy presente, de que yo hago contenido, y de esa manera es que yo he básicamente despuntado, pero sí, de esa manera fue Brutal. que lo vi y pues... Sí, yo no había hablado de este tema contigo, y de las bienes raíces, y cada vez que yo hablo de bienes raíces y de aseguradora, o me caen encima, o me envían un cesidecista, o me escriben 700 DM amenazándome. Pero vamos a tocar algo rápido. Quiero saber tu opinión. Yo nunca he hablado de esto contigo. Ok. Porque yo siempre digo que las bienes raíces es tremenda inversión, pero tú tienes que estar metido en el meneo y conocer el negocio. Totalmente. No necesariamente porque recibiste una herencia de 200,000 pesos. Voy a comprar una casa porque es casi que se hace millonario a la gente. Sí, exactamente. Y entonces después están en mi oficina diciendo, me estoy vendiendo estas propiedades porque, mano, en verdad he perdido. Tengo, chacho, no me, Sí, lo- sí. la gente que le estaba alquilando no me han pagado 8 meses, así que perdí todo mi profit de los últimos 5 años. Pues eso pasa. Sí. So que tú me dices a mí aquí que esa industria no es para todo el mundo. No es para todo el mundo, ni tampoco yo la quiero. Por lo menos ahora mismo no me siento para eso. Yo tengo una amiga que es Yari, que tú también la conoces. Sí. Es bien importante que también cuando tú empiezas el negocio, es mejor que tú hagas amigos del negocio que tus amigos te compren. Bien importante es que yo conocí muchos amigos del negocio, entre esos fue Yari, que fue una persona que me ayudó desde cero. Ella ha sido una persona que ha emprendido, tiene sus propiedades, tiene Airbnb, tiene casas de renta a largo y a corto plazo. Y yo he visto, porque ella, una de las cosas que me dijo fue, Marín,
ahora mismo yo estoy comprando más propiedades porque me siento segura de que ya yo tengo la persona que me va a hacer los techos, que es lo más importante de una casa, es la inversión más importante que tú tienes que hacer en tu casa. Entonces, pues de ahí es donde ella también se compró otras casas, pero también por medio de eso, el conocer gente que ya están en la industria en la que tú quieres entrar es bien importante para que tú sepas cuáles son los cantazos que tú vas a coger. Tener un mentor te va a ahorrar mucho dinero en cualquier negocio que tú hagas. Hay mucha gente que se dan en el pecho de que yo empecé desde cero. Súper, está súper bien, pero tú tienes que aprender a juntarte con gente que también sepan del negocio para que tú te ahorres tiempo y dinero, porque lo mejor de todo es que hay veces que tú estás años tratando de resolver un problema y viene una persona que era mayor y tú por tu poca humildad o por tu arrogancia no querías coger un consejo y ahí se fue por la borda y tú decías, ya llevaba 5 años, pero como no preguntaba. Entonces lo más importante que también mucha gente debe saber es que la gente experta también les encanta enseñar. Y una de las cosas que yo he entendido también es que a mí me apasiona mucho el que la gente llegue y me pregunte 1000 cosas en la tienda o que me pregunten 1000 cosas en la calle. Yo me voy a parar y si yo no estoy deprisa, yo te voy a contestar. Pero realmente, pues, volviéndolo a las bienes raíces, yo he visto el sacrificio de Yari, pero a otro nivel, en cuestión de, no solamente es comprar y rentar, es que tienes que bregar con clientes que no pagan, tienes que bregar con estados financieros de clientes porque te pueden engañar de igual manera, tienes que bregar con la construcción completa. Estamos hablando electricidad, plomería, remodelación, fachada, localidad, hasta parking. So, uno de los pueblos que yo he visto que yo le digo el pueblo multifamiliar. Cada vez que me toca una casa en Carolina, toda la calle está rentada y estamos hablando de primera planta y segunda planta. Y los dueños de las casas, que son dueños owners de sus casas, tienen un montón de cubos con tubos para que la gente no se parquee ahí, porque toda la calle está completamente parqueada de gente que son alquiladas. Para mí, yo creo que Carolina es el más que tiene multifamiliar. El pueblo multifamiliar, de verdad. Así que, en resumen, las bienes raíces usualmente no es un ingreso pasivo. Me quedo con la bolsa de valores. Diablo, wow. Hasta Mira, Luis, nuevamente gracias por el tiempo y obviamente... Yo creo que me imagino mucha gente sabe de ti, mucha gente sabe de la industria, pero pues a mí me interesa mucho porque pues obviamente se nota que has aprendido mucho en el camino. Pues, pero ¿cómo tú empezaste a sellar el techo? Ok, bien importante. Dice, hay un dicho que lo dice Máximo en la película del Gladiador, que dice que todo lo que tú hagas en la vida salpicará en el infinito. Pues eso mismo pasa en mi familia porque mi abuelo, un carpintero y un albañil, para mí, un tipo súper perfeccionista que si por una pulgada se equivocaba, rompía el trabajo y lo hacía de nuevo. So, yo vengo de personas que son súper perfeccionistas a su trabajo, que se exigen a sí mismos hacer las cosas bien. Y eso yo lo vi desde pequeño. No que una persona viniera a regañarlos a ellos, sino que ellos eran de esa manera, eran súper exigentes y súper trabajadores. Entonces, pues, mi abuelo tenía de la construcción y también nosotros criábamos lo que eran los gallos de pelea. So, obviamente eso es un tema muy controversial, pero realmente el que conoce de lo que es la industria de los gallos de pelea sabe que el gallo de pelea es el animal más delicado que existe. Para tú llevar un gallo a la pelea en lo que son las galleras, que obviamente pues está su gente, dicen unos que son maltratos, otros que no, eso es otro tema. Eso es cultura. Aparte, exactamente, eso es cultura. Pues bien importante, tú tienes que cuidarle las plumas, tú tienes que cuidarle la sala, tú tienes que cuidarle el pico, tú tienes que pesarlo todos los días, darle vitaminas. So, tú tienes que bregar con mucha delicadeza. Y yo iba a casa de mi abuelo todos los días, no solamente aprendí un poquito de construcción, sino que también teníamos una asignación que era atender a un animal todos los días. Entonces, pues si lo cogía mal, era un regaño. Cualquier cosa que tú hacías con ese hombre era un regaño. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que mi abuelo es el hombre que si te ve en la calle haciendo algo mal, no importa quién tú seas, ese hombre te va a llamar la atención y te va a decir, oye, no hagas las cosas mal, hagas las cosas bien porque te va a coger el mismo tiempo, pues hazlas bien. Ese tipo de persona. Y veía también el respeto que le tenía a las personas. Pues de ahí, obviamente, pues mi papá coge otro camino, que es que empieza a trabajar con una persona que hacía techo, pero esa persona hacía los techos de la manera incorrecta. Él tenía su cruz. Él tenía su equipo y en ese momento es bien interesante porque mucha gente piensa que el que tú hayas aprendido de tu papá o tu papá te haya dado un nombre, eso significa que tú también vas a tener éxito en algo. Y esa persona eran padre e hijo que hacían los trabajos de igual manera, del mismo apellido, del apellido que tenían, pero el hijo era el que era el líder y el hijo hacía malos trabajos. Y mi papá pues viene de esa cultura de que se hacían las cosas bien. Entonces mi papá veía que le llamaban la atención en los techos que se hacían hasta que un día mi papá le dijo, mira,
yo veo que los procesos no se llevan a cabo de la manera correcta, pues yo voy a seguir. Y mi papá siguió y dejó a esas personas, pero ya a mi papá le había encantado en esa ocasión lo que era hacer techo. Y ahí mi papá consigue una persona que empieza a trabajar con él, con lo que es el poliuretano, que es lo que nosotros ofrecemos. Y de ahí mi papá empezó a hacer cisternas, parkings, techos de cancha. Estamos hablando de lagunas artificiales, todo ese tipo de trabajo mi papá lo empezó a hacer. Y de ahí, pues, yo tengo una cultura que exactamente también es de trabajo. Que desde pequeño, obviamente, cuando tú conoces un albañil bien bueno y mayor, también tú te vas a dar cuenta que esa persona te dice, no, yo trabajo desde los 12 años. Yo trabajo desde los 14 años, yo no terminé la escuela. Pues de igual manera, yo lo veía de esa manera. Era como que yo quería trabajar con mi papá porque yo quería tener dinero, yo me quería comprar mis cosas. Y ya desde los 10, 11 años, yo empiezo a trabajar con mi papá por lo menos a irme. Y un chiste que me hacía mi papá en el trabajo era que me decía, yo entonces te tengo que pagar por enseñarte. Pero realmente yo creo que puso una fortuna en mi corazón o en mi mentalidad, que es lo que me ha traído hoy, porque hoy por hoy mi papá tiene la agenda llena de techo hasta diciembre fácil ahora mismo. Y es exactamente por todas las, ¿cómo se llama eso? Las recomendaciones que yo le doy, porque obviamente pues no damos abasto con el trabajo. Yo tengo varios contratistas que no son empleados míos, sino son contratistas independientes que nosotros le damos trabajo por todo el año, que no se bajan de un techo. ¿Por qué? Por la bendición que tenemos de lo que es las redes sociales. Pues básicamente de ahí, esa persona que te estoy diciendo que mentoreó a mi papá por mucho tiempo, le quedó a deber mucho dinero. Y de ahí hay una frase que se me quedó en mi mente, porque cuando le debía mucho dinero, en un momento mi papá ya decía, tú me debes mucho chavo, no voy a seguir trabajando contigo. Y en un momento pues ya mi país se quitó de cobrarle. Y él viene y mi papá le dice, no me pagues lo que tú me debes porque lo que tú me enseñaste vale más de lo que tú me debes. Y de ahí mi papá nunca más bregó con él. De ahí, obviamente, pues mi papá siguió trabajando solo. Yo vengo de la necesidad, ¿sabes? Mi papá se saca una guagua, a cada rato le iba a buscar el banco. Nosotros vivimos del sacrificio y mi papá y mi mamá tienen una combinación para mí, una combinación hermosa, que es que mi mamá me enseñó para mí lo que es una mujer que confía en el propósito del hombre. ¿Por qué razón? Porque mientras mi papá era casi el sacrificio, llegaba tarde, se iba de madrugada, casi no lo veíamos, mi mamá era la que bregaba con nosotros en la escuela, nos daba las pelas, ayudaba a que nosotros tuviéramos buenas notas. Mi mamá era la persona que cuando llegaban los domingos y se habían hecho 500 sacrificios durante la semana para llevarnos a la escuela, nos cogía, somos 4 hermanos, y nos cogía y nos daba un speech que ella salía llorando y a lo mejor nosotros nos quedábamos normal porque no sabíamos lo que realmente era el trabajo, el sacrificio, pero eso caló ya. Y cuando ya uno va grande, los otros días yo vi un clip de Tito Trinidad que llamó al Papa en el mismo clip y salió llorando. Ese clip se fue súper viral y él dijo, todos los días yo llamo a mi papá y salgo llorando. Y yo digo, en algún momento yo voy a llegar ahí. Porque hoy por hoy yo valoro tanto a mis padres por la conciencia que he tenido, por el sacrificio que hicieron, que eso fue a otro nivel. Entonces, pues, de ahí mi papá sigue trabajando con lo que es el poliuretano. Nunca dejó de trabajar con lo que fue el poliuretano. Hubo meses que se quedó en la casa, que pasó muchas malas temporadas sin dinero. Como te digo, nos cortaban la luz. Nosotros estuvimos pasándolas bien malas, pero mi papá nunca se quitó. Entonces, pues, ahora, bien importante, yo digo, yo nunca me voy a quitar. Porque si yo vi a mi papá trabajando tan duro, pasando necesidades, con tantas herramientas que nosotros tenemos hoy, ¿por qué yo me voy a quitar? También, además de eso, cuando mi papá estaba trabajando, cuando digo que mi papá y mi mamá es una pareja bien brutal, es porque mi mamá sacaba los flyers y nosotros nos íbamos por todo Bayamón. Entonces, pues yo en ese momento jugaba baloncesto y mi mamá me decía, pues antes de irnos para la práctica, que a las 7, desde las 5 vamos a caminar a este barrio, vamos a dar flyers. Y también mi papá iba a la mar, que para eso existía la mar, para allá no existe la mar. Y nosotros pagábamos un dinero, mi papá pagaba un dinero para salir en el periódico. Pero el anuncio del periódico era nada, era bien pequeño y de ahí nos llamaban. Hoy también, eso también me ayudó porque yo he ido a techos que llevan más de 15, 20 años. Y cuando yo voy hablando con las personas, yo le digo, ¿usted sabe ese techo de ahí? ¿Cuándo usted ha visto que lo han sellado o lo han quitado lo que tiene ahí? Pues ese techo lo hizo mi papá. ¿De verdad? Sí. Y yo le digo, ahí vive esa persona, tal persona y tal persona. Y lo que me ayudaba era a montarme con mi papá a salir a trabajar, aunque yo no hiciera nada, y me iba a trabajar con él. De ahí, después de eso yo empecé a trabajar independiente porque mi papá es una persona bien fuerte. Era bien difícil bregar con él. Necesitan madurez para bregar con personas que cuando te dicen que es azul y tú no tienes que decirle que es rojo. Entonces, pues yo también me crié con un tío que también era dirigente de baloncesto. Yo me crié entre líderes y pues yo tenía un fuego. Yo simplemente sabía que tenía un fuego dentro de mí
Y cuando llegaban los informes orales en la escuela, yo siempre quería ser el primero. No sé si era para salir del miedo que teníamos, pero yo quería ser el primero para salir de eso. Y entonces, pues, de ahí yo decía, yo tengo que ser alguien, y lo tenía en la mente. Cuando llega María, ya ahí estoy trabajando con mi papá y yo le digo, mira, vamos a traer el producto. Vamos a traer el producto para acá y lo vamos a traer con nuestro nombre, con nuestra marca y lo vamos a hacer de una manera bien brutal. Esto no lo conoce la gente porque la verdad es que existen otros tipos de sistemas en el mercado, otros productos de otras químicas que realmente son comida para hoy y hambre para mañana. So, el producto de nosotros es un producto de inversión. Cuando hablamos de inversión, y aquí nos puede ayudar Carlos, inversión es cuánto tú pones en la mesa, pero con el pasar de los años tiene que seguir cogiendo valor. Pues el único producto en el mercado que sigue cogiendo valor con el pasar de los años, porque no tienes que volver a reinvertir o a regastar, porque una vez, si tú gastas primero en un producto y compraste un producto y a los 5 años tienes que volver a hacer el mismo trabajo, entonces tú te metiste en un gasto, no en una inversión. Tiene que ser exactamente un retoque exactamente del producto para que tú digas, yo no tengo que llamar a otro contratista para que me saque el producto y vuelvo otra vez. Entonces, pues de ahí básicamente es donde yo realmente, eso es otra cosa que, como te dije, mucha gente piensa que cuando tú cojas el negocio de tu papá, tú vas a ser exitoso. Y yo lo que cogí fue el apellido de mi papá. Porque yo decía, Marín Membrana, y esto está en mi mente, y yo pienso que esa es la creencia de que cada familiar piensa que su papá es su héroe o que su mamá es su héroe siempre. Por eso uno se tiene que asegurar de que si eres padre, seas lo mejor posible, porque si eres un padre malo, tu hijo te va a ver como un héroe. Y qué feo que tu hijo hable de ti como un héroe cuando todo el mundo sabe que tú no eres un héroe, que tú eres malo. Entonces, bien importante, para mí el nombre de Marín Membrana era bien como McDonald's. ¿Por qué? Porque tú no puedes decir Feliciano Membrana o Rodríguez Membrana. Marín Membrana rima tan bonito que yo decía, este es el nombre. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un dating con una muchacha y esa muchacha me dice, ¿cuál es la meta más grande que tú tienes? Y a mí nunca me habían preguntado eso. O sea, yo le digo, una de las metas más grandes que yo tengo es llevar el nombre de mi papá al próximo nivel por los sacrificios que él hizo por la familia. So, ¿qué pasa? Que de ahí yo realmente seguía siendo ignorante. Yo no sabía lo que tenía que hacer. ¿Qué sucede? Yo le digo eso, pero yo en realidad en mi mente, tú no le debes nada a tus padres, porque tus padres te trajeron al mundo, te tienen que mantener y al final de todo tú le pagas a tus padres siendo un buen hijo. Normalmente los padres no te van a pedir chavo, no te van a pedir nada, pero tú tienes que ser un buen hijo. Para mí esa es la mejor paga que tú le puedes dar a un papá. De ahí, entonces, pues, ¿qué pasa? Como te digo, mi papá es azul y si no lo ves azul, tiene problemas contigo. Y tuve un problema con mi papá increíble. Eso fue como teniendo 27 años. Tengo un problema tan fuerte con mi papá que me tuve que ir de casa. Me tuve que ir solo. Ahí mi hermano me da posada, me da un cuarto. Y yo le digo, no tengo para dónde ir. Y él me dice, pues vente para acá. Y yo llevaba tiempo, y ahí es donde vienen muchas cosas que pueden identificarse mucha gente viendo este podcast, que es que hay veces que tú ordenas tu vida, tú la programas, pero programándolo lo que haces es posponiendo tus propósitos, porque tú dices, cuando yo tenga esto, voy a hacer esto. Y yo decía, no, cuando yo sal de las tarjetitas que tengo, ahí me voy de casa, me voy a vivir solo, y sigo por ahí para abajo. Y no fue así. Tuve que tener un problema con mi papá para decidir irme y caerme en el charco, caerme en ese hoyo para yo decir, espérate, ¿dónde es que yo estoy en la vida? De ahí es donde yo digo, bueno, yo me fui porque tuve ese problema con mi papá, bien importante en mi mente. Yo soy súper creyente de Dios y yo dije, yo tengo que arreglar mi problema con mi papá para yo poder seguir como quiera el proyecto que yo tengo. ¿Por qué? Porque así mismo te lo dice la Biblia. Para mí es súper importante que dice, honra a tu padre y a tu madre y tus días serán alargados. Y hay bendiciones que para mí tú vas a tener en tu vida por honrar a tus papás. So, yo decía, yo tengo que resolver este issue que yo tenga con él, aunque yo no vuelva a trabajar con él. Claro. So, de ahí básicamente es donde yo digo, yo voy a hacer mi propia marca y voy a arrancar. Pero exactamente, mi papá en todo momento me enseñó a pescar, no me dio el pescado. Entonces, ¿qué pasa? En esos momentos, mi mente era que no había nadie que hiciera videos de techo. Yo decía, coño, hay muchos influencers por ahí haciendo de todo video y yo veo que tienen mucha interacción, pues yo tengo que hacer un video de techo. Y en ese momento, pues yo no había visto absolutamente a nadie. So, yo subo un video del último techo que hice con él y le pongo la voz encima. Cuando yo hago eso, ese video se fue súper viral, completamente. ¿Cuándo fue esto? Eso fue como hace 4 años atrás. Eso se fue súper viral al nivel de que, ok, fue viral, pero solamente me llamaron 2 personas.
¿Qué pasa? Esas dos personas en ese momento no es lo mismo que tú trabajes para una compañía y tú todo el tiempo estés llegando a hacer un trabajo a que tú seas el que busque el trabajo. Claro. So, ¿qué pasa? Me llamaron dos personas, yo fui a cotizarle, me aceptó una. Cuando me acepta esa primera, que yo estoy con mi hermano, porque yo con mi hermano creé un car wash a domicilio. So, en esos momentos donde yo me fui de mi casa, a casa de mis papás, y estoy con él, estoy lavando carros, la persona me llama y me dice, mira, Marín, sí, te vamos a contratar para el trabajo. Y yo dije, a rayo. Yo dije, a rayo, ¿y cómo yo llego a esa casa ahora? ¿Cómo yo le voy a cobrar al cliente? ¿Cómo yo empiezo? Porque mi papá siempre me dejaba para que yo hablara si había un problema o algo así. Él tenía un poco de confianza en el talento de yo poder hablar a la gente, pero no era de que yo era el que manda. Yo no era el jefe o el líder. Entonces, ¿qué pasa? Que yo dije, nada, vamos a empezar y vamos a hacerlo. So, empezamos, y yo digo, voy a hacer otro video. Tengo que hacer otro video, pero ¿qué pasa? En el primer video me llamaron dos personas con el voice over. So, yo estaba describiendo el proceso como hoy hacen muchas personas. Yo dije, no, yo tengo que salir ahora frente a la cámara. Y con todo y miedo, como les digo, con todo y miedo, yo arranqué por ahí para abajo y entonces de ahí, pues ahí sí que explotó todo. Ahí fue que eso fue como en octubre y yo llené la agenda como hasta febrero. Eso fue ¿Por el segundo video? Por el segundo video. El segundo video. So, yo exploto de ahí ¿Qué? y yo llené noviembre, diciembre, enero y febrero. Pero ahí yo cometo errores. ¿Por qué? Porque estás comenzando. Y una cosa bien importante es que cuando tú comiences, sí necesitas mentores, pero hay errores que tú vas a cometer que tú los vas a aprender en el camino. Por medio de que tú hagas, no de que te digan. Por eso es bien importante que cuando tú hablas con una persona experimentada en algo, tú te vas a dar cuenta que hay cosas que tú dices, diatra, yo estoy pasando esto. Y cuando la persona te lo cuenta, tú dices, pues esta persona pasó porque también pasó por mi camino. So, hay gente que piensan que cuando tú ves a una persona con muchos seguidores, con mucho respeto, tú piensas que eso es un fenómeno de nacimiento. No, no es un fenómeno de nacimiento. Él ha hecho lo extra para llegar lejos. Entonces, bien importante, ha cruzado el mismo camino que tú tienes que cruzar, que lo tiene que cruzar todo el mundo para llegar a donde quieren. Entonces, pues por eso es que normalmente cuando tú ves tipos famosos y hay gente que se emociona, ellos se quedan como que normal, como que, ¿por qué tú me saludas así? Ellos se consideran personas normales, pero el esfuerzo que hacen es mucho mayor, por eso es que se llama lo extraordinario, es simplemente extra. Extra es un poquito que darte más de trabajo, un poquito hacer más de lo que te pagan, para que todo eso se vuelve, lo que yo digo, una bola de nilón en las cosas buenas y también eso para mí trabaja en lo que son las energías. Hay mucha gente que cuando tú las ves dice, no, es que yo conozco a Carlos y Carlos es un tipo bien humilde, Carlos es un tipo bien bueno. Y ahí también de igual manera, eso pasaba cuando chiquito, que tu mamá te decía, yo no te quiero contar chamaquito, porque ese chamaquito me da mala espina. Es porque ya los padres sienten eso y de igual manera tú cuando vas creciendo vas discerniendo esa parte. Y funciona, eso funciona un montón. Funciona un Para montón. hacer negocio y para todo. Ahora mismo hay gente que yo llego a las casas y me dicen, no, Marín, tú no me tienes que explicar nada, envíame la cotización porque yo quiero hacer el trabajo contigo. Y yo lo que pienso es, mientras yo me mantenga haciendo las cosas bien, me va a seguir yendo bien. ¿Por qué? Porque la vida es una cadena, no te vas a ir sin pagar, esa es la realidad. Entonces, pues, de ahí yo lleno la agenda, como te digo, yo llené noviembre, diciembre, enero y febrero, pero al yo llenar tanto la agenda, yo he cometido errores. Que en ese momento, como yo trabajaba con mi papá, no tenía mucha experiencia en lo que es el tiempo de trabajo, yo pensaba que todos los techos yo lo iba a hacer en una semana. ¿Y qué pasó? No es así, un techo se hace fácil de una semana y media a casi 2 semanas y media. De ahí, como yo estaba empezando solo, hay veces que tú estás trabajando y esto pasa mucho, que tú tienes una empleadomanía y esa empleadomanía va a trabajar y a cobrar. Y cuando tú les cuentas de los procesos, ellos ni se han dado cuenta, ya están en automático por mucho tiempo y cuando les toca hacerlo, ay, espérate, estoy despertando de algo que yo hacía por muchos años. Entonces, pues bien importante, y yo dije, diadre, yo voy a hacer los techos en una semana y cuando me empecé a tardar en los techos y me empecé a atrasar, ahí me pegaron a llamar. Mira, Marín, pero tú me habías dicho que era para este mes, y entonces, otra cosa hice, dejé de hacer el contenido. Dejé de subir video. Entonces, cuando se me acababa la agenda, entonces yo volvía y hacía otro video. Y volví y la llenaba. Y hasta que yo dije, espérate, no, ¿por qué? Porque me pasaba que cuando volví a cotizar yo me sentía frío. Como que, diantre, después que le cogí el truco a ir a cotizar, a hablar con las personas, es como cuando tú estás en un juego de básquet, que si te sacan, te enfrías. Pues lo mismo pasa con eso, con el contenido. Yo dije, espérate, no. Yo tengo que hacer el contenido a diario para entonces que la gente te siga viendo y tú mantenerte caliente en el juego. De ahí, en el trayecto de ese año, yo seguí trabajando, seguí llenando la agenda, tenía mucho trabajo. Pero antes,
desde antes de yo dar ese salto de mi papá a yo irme independiente, yo le decía siempre a mi papá, vamos a traer el sistema, vamos a traerlo a Puerto Rico. La gente no lo conoce, la gente no tiene idea, la gente, nosotros le hablamos de poliuretano y no tienen ningún tipo de conocimiento, solamente lo conocen diferentes tipos de ingenieros y de diferentes tipos. Habían tiendas aquí en Puerto Rico que tenían también poliuretano, pero es más fácil que tú entres a una tienda y yo entender que tú mejor tienes 100 pesitos por una pailita que yo decirte, mira, esta te cuesta un poco más, pero te va a dar un mayor rendimiento y una mayor durabilidad. Porque en los techos, un error que se comete con las personas es que ven los techos como caros o baratos. Y tú no puedes ver, sí, siempre va a haber algo más caro. Caro es que por el mismo trabajo te cobren más o te cobren menos. Eso sí. Pero espérate. Vamos a empezar. Esto es bien importante. Ok. Te voy a hacer la pregunta. Ok. En Puerto Rico vivimos en una isla. Total. Hay mucho sol. Ok. El techo yo creo que es una inversión que desde chiquito también, creo que me acuerdo, yo viví en una urbanización y todas eran casas de cemento. Me acuerdo que el techo era como 1 o 2 veces, me acuerdo que lo hicieron o era como que algo, diablo, ahora viene el techo. O sea, es una inversión bien grande. O un gasto. O un gasto. De lo que tú estás hablando es un gasto. Exacto. Pero obviamente a eso tú te dedicas. Y en Puerto Rico eso es algo bien... Esta profesión no es sexy. No, o sea, no hay muchas personas que hagan lo que tú haces y por eso tú eres bien exitoso en lo que haces porque te criaste en esto y eres una persona trabajadora como muy bien pudimos escuchar. ¿Qué las personas están viendo mal al momento de arreglar su casa con el techo y que vienes tú a arreglarle ese problema? Ok, una cosa bien importante es que lo primero es que las construcciones en Puerto Rico deberían de ser los techos en 2 aguas. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos la sal, bien importante. Los únicos pueblos que no reciben concentración de sal aquí en Puerto Rico son los de la Cordillera Central. Porque la sal entra hasta 120 millas de la costa. Estamos hablando que hasta los únicos que no tienen esa, y esto es por ingenieros estructurales que lo dicen. Estamos hablando de que solamente Jayuya, estamos hablando de Orocovis, para allá adentro es que no entra la sal. Pero por eso es que tú ves tantas casas en la costa cuando tú ves todos esos empañetados explotados y demás. Porque tenemos primeramente la concentración de la sal. Tenemos lo que es los pequeños sismos, que Puerto Rico está entre 2 placas tectónicas y Dios nos ha guardado. Porque tú ves sitios como México, creo que Haití también ha sufrido temblores, si no me equivoco, han sufrido temblores catastróficos y todo el tiempo cuando tú ves gente de la iglesia que profetizan, diadre, viene un temblor bien grande, ellos lo profetizan, ¿verdad? Creyendo que es Dios el que les habla y ¿verdad? Y obviamente pues eso pasa, pero también la realidad es que estructuralmente, geológicamente, que es parte del estudio de la Tierra, Puerto Rico está entre 2 placas tectónicas. Si tú bajas la aplicación de los temblores, tú te vas a volver loco porque Puerto Rico tiembla todos los días. Y además de eso, como tú dices, nosotros vivimos en el trópico, estamos hablando de sol, pero nosotros vivimos en un monte. Por eso es que yo creo que Héctor Lavoe es el que canta la canción que dice que vivimos en una selva de cemento. Pero cuando tú vas a San Juan, uno de los barrios más grandes es Caimito, es una montaña que llueve todos los días. Bayamón es un monte, pero tiene su ciudad. Guaynabo, todo el monte de Guaynabo, eso es una de las cosas más húmedas. Estamos hablando de que Puerto Rico es una isla que es un monte húmedo recibiendo sol. Por eso es que hay tantos problemas de humedad y de filtraciones, porque la misma humedad es la que deteriora el cemento. No solamente existe la humedad por ascendencia, la humedad por ascendencia es cuando tú bajas por calle y tú ves la neblina, esa es la humedad ascendente, que esa es la que cae, pero está la humedad por capilaridad. La humedad por capilaridad es la que viene de la tierra. Cuando tú vives en un sitio de campo, normalmente a las casas, para protegerla un poco de la humedad, le hacen las aceras alrededor. Eso es para contrarrestar la humedad que está exactamente en lo que es la pared y la zapata del muro, para que no sube esa humedad por ahí, porque sube por las paredes y se te aclimata también en el techo. Y eso también te explota, como decimos nosotros, lo que son los plafones, que es el plafón es que exactamente es el techo por la parte de abajo. Cuando empieza a coger el cemento agua, por ejemplo, vamos a volver a la raíz. Cuando te dije que las construcciones deben de ser en 2 aguas. ¿Para qué? Para que el agua salga rápido. Pero ¿qué es lo que se hace en Puerto Rico? Se hacen los techos planos. Entonces, al hacer los techos planos, las pendientes planas, si yo ahora mismo viro el café aquí, va a haber un poco de café que se va a ir para el lado, pero como no tiene una pendiente hacia dónde correr, se van a hacer los famosos emposamientos. Pues el emposamiento de café aquí va a ser porque se quedó plano. Pues, ¿qué pasa? Al no hacer eso, nosotros los techeros tenemos que bregar con hacerle pendientes al techo para sacar el agua. Pero una vez tú tienes un techo, vamos a decirlo así, virgen, que no ha recibido impermeabilizante,
el cemento funciona como esponja. El cemento jala agua y ¿a dónde va? Va al hueso. Ahora, el hueso no es como el de nosotros, que el hueso es de marfil. El hueso es la varilla, que es el hierro. Cuando el hierro coge agua, se inflama, que es que explota. Y ahí es donde viene cuando te dicen, esa casa tiene la varilla explotada. Fue que el acero explotó, se inflamó y va hacia abajo. Te va a despegar la pintura, te va a despegar el empañetado y probablemente te va a despegar el mismo techo y se va a caer todo. Hay que hacer los huecos en el techo. Exactamente. Bien importante, la humedad es como un cáncer. La humedad es como un cáncer porque tú te compraste una casa, le viste un punto demo, tú dices, yo reparo eso por ahí. Pero tú no sabes si viene desde el otro lado de la casa cogiendo ese cáncer. So, cuando viene un contratista, un albañil que te brega los plafones, te dice, esta cotización no es final. Porque tú le dices, repárame este parchito que tenemos aquí, pero cuando él pega a buscar el engalletado, se te puede caer por ahí para abajo y ahí es donde dice, mira, hasta aquí es que yo tengo que hacer porque todo eso estaba engalletado. So, bien importante, lo primero es que la mayoría de los problemas y la mayoría de la bendición de los techeros viene por la construcción plana de techo cuando debería de ser en 2 aguas. Además de eso, el cemento, el techo siempre debe ser impermeabilizado. No importa si tú tienes un techo que lo tiraron, lo curaron bien, porque otra cosa también es que está pasando en Puerto Rico, que las urbanizaciones high joyety están explotando por todos lados. Lo que están haciendo por ahí de que te venden ahora casas en 2 y 3 millones para tener comunidades exclusivas. Esas casas, los albañiles de ahora no tienen la calidad de los albañiles de antes. Esto es súper controversial. Porque cuando tú Espérate, pero ¿sabes? Tienes que ir un poco más lento y tienes que explicar eso. O sea, y me pasó. ¿Te pasó? Donde yo vivo, para no decir el nombre aquí, todos los techos empezaron a explotar, humedad y explotar. Sí, y okay, lo llevo son 5 años ahí nada más. ¿Y qué fue lo que pasó? Ok, todo tiene su arte. Todo tiene su arte. Y obviamente, pues por medio de la educación, muchos se educan, pero también otros siguen haciendo las cosas a lo loco. Y pues, ¿qué pasa? El techo, el cemento, debe de ser bien curado. No es que yo tiré este techo aquí ahora mismo, le pasé la llana, quedó súper bien y de ahí básicamente ese techo se va a curar bien. No, el techo requiere un curado fácil de 28 a 45 días, pero también hay que tirarlo con el agua, la solución de agua cemento correcta, porque si tú la alteras, y esto pasa mucho, esto es un bochinche bien feo. ¿Qué pasa? Pasa mucho que cuando tú pides un cemento para una casa, la concretera te envían el cemento correcto. ¿Por qué? Porque muchas veces te vas a encontrar a un ingeniero o a un arquitecto que va a probar lo que es la presión de lo que es el cemento. Existe el cemento 3500, el cemento 4000, el cemento 5000. El de la concretera te lo lleva en el puesto que va, en el grado que va. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el de la bomba, ¿qué hace? Que le echa más agua al cemento para que la bomba no se fuerce. ¿Y qué hace cuando tú le echas más agua al cemento? Tú le estás quitando libras de compresión. Entonces, ¿qué pasa? Ahora también la educación ha cambiado en que antes era cargar tu techo, ponerle cisterna, calentadores solares, las placas también, las consolas de los aires. Todo eso se estaba poniendo encima del techo. Ahora la educación ha ayudado a cambiar, a hacer un espacio para la cisterna, a mejor pongo un calentador de línea o si pongo un calentador solar no le hace tanto peso. ¿Por qué razón? Porque la realidad es que si el cemento como si solamente aguanta de compresión un 10% de lo que se tira. Es decir, si tú tiraste un cemento 5000, que es lo más top, es lo más fuerte, solamente le aguanta 500 libras de compresión. Por ende, cuando tú escuchas a muchas personas que ponen una cisterna en la casa y dicen, no, yo la puse arriba, pero me queda entre las 2 columnas de refuerzo del pasillo. ¿Por qué? Porque una cisterna le va a hacer mucho peso y puede hacer eso se llama una depresión, que es exactamente un emposamiento. Le puede hacer una pendiente si tú lo pones en una parte de la casa donde en medio de un cuarto. Te puede doblar con el tiempo un poco lo que es el cemento. ¿Por qué? Porque el cemento no aguanta ese peso de la cisterna de agua. Esto estoy hablando por datos de un ingeniero que yo lo estudio. Por cada, o sacar mis datos de ingeniero, espérate. Me acuerdo de algo, todavía hay algo por ahí. Por cada galón de agua son 8 y pico de libras. Sí, total. Que eso es algo que la gente no sabe. Cuando tú montas una cisterna de 400 galones, 300 galones, son miles de libras en el techo que le estás poniendo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente pues las casas son por producción en las urbanizaciones y cuando las tiran, pues tiraste este cemento, le pasaste la llana
pero el problema viene... Sí, exactamente. El problema viene después. El problema viene después cuando viene un aplicador y pasa mucho. Que por eso es que yo creo que yo le doy tanto a lo que es la educación de los techos para que la gente haga las cosas bien. Pero hay gente que me dice, mira, Marín, yo no tengo ni mi casa, pero yo te veo todos los videos. Yo, oye, eso es lo más brutal que puedes hacer. ¿Por qué? Porque en algún momento tú vas a tener tu casa, o a lo mejor tú tienes que contratar a alguien, o tu abuela contrata a alguien, que a mí me llaman muchos nietos, muchas hijas, muchos hijos, muchos primos. Mira, Marín, te recomendé para aquí, te recomendé para allá. Oye, lo más importante es que tú veas los videos para que tú te eduques de cómo hacer un techo de la manera correcta, porque la industria techera es una industria millonaria. Y eso mucha gente como que, no, los techos es una industria millonaria. Esto se vive todos los días, no solamente en servicios, sino en productos. Estamos hablando de mucho dinero y que, por ejemplo, la gente hace sacrificios. Yo vengo del sacrificio. Cuando yo hablo con la gente, yo les hablo desde el sacrificio porque yo sé lo que cuesta hacer un techo. Independientemente del producto que tú escojas, la mano de obra está alta. Y de ahí es donde, pues mira, pues para que tú inviertas o tú gastes en un producto de baja calidad, pues hazlo con uno de máxima calidad, pagaste el servicio del sellado de techo o aprendiste, porque por medio de tus videos yo te enseño y mucha gente que se tiran a hacerlo, mujeres, señoras, estamos hablando de hombres que son gente jefes de su casa, que me dicen, Marín, lo tuve que hacer yo solo, porque a lo mejor no tenía el dinero para la mano de obra, pero lo tengo para el producto. Y yo, pues, oye, de eso es lo que yo te oriento. Y al final de todo, pues vale mucho tu credibilidad. Yo lo que ofrezco solamente es un sistema. Cuando tú entras a una tienda de selladores, ellos se van a acomodar a tu bolsillo. Eso es algo que yo no hago. ¿Por qué? Porque es como, por ejemplo, ahora mismo tú vas a hacer un podcast y tú quieres comprar unos micrófonos, pero hay unos micrófonos para podcast que son los que te van a durar. Entonces, pues tú vienes y dices, no, pues mira, Carlos, yo conseguí estos micrófonos que me valen 20 pesos. Pero tú sabes que el que tú tenías que comprar para la calidad de sonido eran los que te costaban 100. ¿Qué tú hiciste cuando te compraste ese de 20? Tú básicamente viraste para atrás porque gastaste esos 20 en vez de esperar un poquito a llegar a lo mejor a esos 50, 60 o $100 que te costaba el micrófono, viniste y echaste para atrás otra vez, se te van a dañar y vas a tener que volver desde cero. Pues esa es básicamente mi orientación. Antes de tú querer empezar a gastar y empezar a seguir tirando dinero a la basura, mejor espérate un poquito, llega a donde tienes que llegar y yo te voy a orientar y te voy a dar un sistema que te va a durar sobre 30 años, que es lo que yo ofrezco. Y más obviamente si es tu casa. Exacto. Totalmente. Bien Marín, importante. yo te voy a hacer unas preguntas aquí porque es que yo creo que la gente tiene estas preguntas, Ok. ¿verdad? Pero antes de eso, contéstame esta. Cuando tú eres empresario, tu fin debe ser ayudar a la gente. Total. ¿Verdad? Y siempre, si tú buscas un problema que la gente tiene y lo resuelves, pues resuelves algo de la sociedad, más de consecuencia de un buen trabajo, si lo haces bien, Total. es dinero. Que al final del día, todos trabajamos por eso. Exacto. ¿Qué nicho Marín Membrana encontró que no había en la industria que hoy te hace exitoso? Bueno, el primero, el nicho de la educación. Habemos varios que educamos todos los días y eso hay que resaltarlo. Pero bien importante, el nicho del poliuretano. El nicho de la gente que estaba cansado de gastar en muchos productos. ¿Qué es el poliuretano? Málame que te interrumpa. Ok, el poliuretano es el sistema que Dígame. nosotros vendemos. Un sistema a base de goma, a base de solventes. Es un producto que viene en latas de metal. ¿Por qué? Por el solvente. La mayoría de los productos que te venden aquí en Puerto Rico y son producidos aquí en Puerto Rico son los elastoméricos, que son productos a base de agua. Eso es un producto que no aguanta el clima de Puerto Rico. Es un producto que tú tienes que estar encima de él dando mantenimiento. Y también está el silicón, que el silicón tiene solventes, pero bien poca cantidad. Entonces, pues no aguanta el tiempo que aguanta el poliuretano. Entonces, viene obviamente líquido y se convierte En goma, exactamente. Es lo que tú tienes ahora mismo en los zapatos. Sí, el poliuretano es el nombre de la goma. El polietileno es el nombre del plástico. Yo le digo poliuretano, pero de igual manera cuando la gente me pregunta, no, es goma. ¿Y cuál es el que usualmente por años Puerto Rico ha usado? El elastomérico. Que es el que siempre hace que dura 10, 15 años. No. Un elastomérico te puede durar sano como 5 años como mucho, pero el clima... Que ese es el más económico. Ese es el más económico, pero de igual manera es lo que hablamos. En la paila, en el precio inicial, es el más barato
Pero lo que muchas personas no se sientan a sacar números, y ahí es donde está mi nicho, en educar al que toda la vida ha pasado gastando y están aborrecidos de gastar. Yo digo, siéntate, saca números para que tú veas todo el gasto que tú has tenido en los últimos 10 años en esos selladores, y con una vez que tú compres mi sistema, que te has pasado por mucho de haber gastado en esos productos, con una vez que tú lo hagas, ya tú no tienes que volver para atrás a hacer lo mismo que estás haciendo año por año, de estar tirándole selladores y selladores. En otras palabras, lo voy a decir yo, porque Marín es bien humilde y no lo va a decir. Lo barato sale caro. Sí, total. Y la gente por estar peseteando todo el tiempo. O por no educación. Por no educación. Y por pesetear. Obviamente, uno pesetea cuando tiene poca educación. Pero también queremos resolver. Acuérdate que vivimos en una sociedad donde el gobierno prefiere resolver. ¿Cómo es? En vez de prevenir, todo es remediar al momento. Esa es la educación que nosotros nos han dado también. De que todo es cuando se rompa, pues entonces lo trabajamos. Arreglamos, exactamente. Pero pues, esta es una alternativa que obviamente muchas personas la han probado, porque total. Hoy eres una persona bien exitosa, y es que funciona realmente. Funciona realmente. Y oye, Mario, una pregunta. Cuando yo te había visto anteriormente a ti, el famoso, oye, Marín, me encanta, rima y pega, bien brutal. Cuando tú empezaste las redes sociales, yo creo que lo dijiste ahorita, que al principio te dio miedo pararte frente a una cámara. Total. Hoy día, ¿qué rol juegan las redes sociales dentro de tu negocio? Diantre, está bien brutal, porque sin tú darte cuenta tú vas haciendo una cartera de clientes donde ya esa cartera de clientes te va recomendando. Una de las cosas por las cuales nosotros vendemos tanto es por la recomendación, porque mira, Marín, ya mi primo usó tu producto, porque ya mi papá usó tu producto, o mira, mi amigo del trabajo, Marín, me habló de ti, o también pasa mucho que hay gente que, y eso a mí me encanta, yo pienso que todos los días voy a aparecer en las redes sociales porque hay gente que te ve porque te coge cariño por las redes sociales. Y eso es una cosa bien importante, porque lo mejor del mundo es tú ser una persona real. Si tengo, y si no tengo, no tengo. Simplemente soy la persona real. Si fallé, y si no, y lo acepto, porque ¿quién es perfecto? Simplemente es que mucha gente se acostumbran a las redes sociales de que siempre van a subir la foto perfecta. No todo es perfecto, pero bien importante es que mucha gente, que cuando yo voy a las casas me dice, Marín, yo te conozco más que mi hijo. Y yo, ¿cómo? Y dice, Marín, yo repito tus videos 2 y 3 veces. Yo, incluso, y también la gente te estudia. Yo he ido a Autopar, por ejemplo. Me pasó un Autopar una vez que yo fui, la muchacha me está atendiendo, yo súper corté, y al final me dice, Marín, yo te conozco. Todos los días mi esposo se acuesta viendo un video tuyo. Y yo, ¿qué? Y tú me lo acabas de decir al final, porque la gente también te va a estudiar a ver quién tú eres realmente. Eso me pasa. Entonces, eso es una cosa bien real, que tú tienes que mantenerte exactamente real. Tú tienes que ser la misma persona. Los otros días yo estaba con un muchacho que me dice, Marín, es bien difícil sostener el personaje. Y yo, ¿qué personaje tú me estás hablando? Y yo no soy un personaje, yo soy la misma persona todo el tiempo. Y él me dice, no, Marín, porque hay veces que tú vas a estar enfermo, hay veces que tú... Y ahí yo lo entendí. Y yo digo, es real. O sea, hay veces que estamos pasando... Yo lo que hago es levantarme todos los días a resolver issues. A resolver issues del negocio, a resolver issues que están pasando, gente que te llama con muchas dudas. Yo soy un resuelve problemas durante todo el día hasta por la noche, que ahí es donde yo cojo mis hábitos de hacer ejercicio, de leer todos los días y de tratar de descansar y pensar dentro de mí qué es lo que yo puedo mejorar. Pero desde que yo me levanto, yo te digo que mi teléfono nunca para de recibir mensajes, ni nosotros paramos de recibir llamadas, y es cuestión de resolverle a las personas, porque el sentido común es algo relativo. El sentido común, no porque a mí me hayan educado desde pequeño al trabajo y yo haya aprendido tanto y sigo aprendiendo todos los días, porque una de las cosas que te va a llevar lejos como empresario es que tú te mantengas humildemente enseñable. Tú no te las sabes todas y todos los días el mercado evoluciona. Eso fue otro issue también cuando yo decido traer el producto y comercializarlo. Que yo decía, lo primero es que un producto que la gente no conoce, solamente lo conoce, yo te diría, menos de un 1% en Puerto Rico primero. Eso es difícil, eso súper. Educarle, eso cuesta un montón de dinero. Primero tiene que coger credibilidad, pero segundo, la industria de la construcción es de gente mayor. Estamos hablando que yo, a la persona que yo me dirigía hablando en las redes, era como si yo le estuviese hablando a mi abuelo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas van a decir, ¿qué me va a enseñar a mí este chamaquito? ¿Qué me va a decir a mí este chamaquito? Entonces, pues, yo también me crié con mi tío,
que en paz descanse, que él dirigía baloncesto. Mi tío llegó a ser asistente hasta superior. Ajá. So, ¿qué pasa? Que a mí me encantaba dirigir. ¿Y qué pasa? Que había gente que decía, ¿qué me va a enseñar a mí este chamaco? ¿Qué me va a enseñar a mí cómo jugar a este chamaco? Entonces, pues, pasaba mucho que la gente te quería pasar por encima porque simplemente te veían como un joven y no tenías la edad para tú enseñarle a ellos. De igual manera me pasaba con mi abuelo con lo de los gallos de pelea. Me decía, tú no sabes nada de gallo, no comentes. Tú lo que haces es correr el gallo. Nosotros entrenábamos los gallos y de ahí tú no podías comentar. Entonces, pues, eso me pasó. Yo dije, yo tengo que dirigirme y saber cómo dirigirme a esas personas, porque otra cosa es la imagen que tú tienes que proyectar. Nosotros tenemos que vivir en la realidad, y otra cosa es que pasa en la sociedad que hoy la gente quiere sembrar un palo de mango que te dé quenepa. Brother, tú tienes que ser lo que tú eres. Tú tienes que pararte frente al espejo y entender qué es lo que tú eres y dejar de mentirte a ti mismo, porque si tú, hay mucha gente que te ve en la calle y te dicen, papi, estamos para el dinero. Pero ¿cómo que estás para el dinero? Si tienes un montón de pantallas, tienes el pelo pintado, no te recortas, no estás bien vestido. Y esto no tiene que ver con que tú gastes mucho dinero en tu ropa. Tiene que ver con que yo hoy ando con mi polo de mi negocio, pero yo me la cambié. Porque yo ando con mi t-shirt del negocio, siempre identificado, y trato de andar lo más limpio posible, porque como la gente te ve, realmente mucha gente te va a tratar. Otra cosa es que mi abuelo me enseñó también que la ropa que más vale es la del trabajo. La ropa que yo nunca he tenido ningún tipo de vergüenza en entrar a algún mall de Puerto Rico lleno de selladores, porque me pasó que se me viró una paila de sellador o algo así. No me importa porque yo ando trabajando. Ahora, sí, bien importante, por ejemplo, cuando yo voy a cotizar, yo me visto bien, yo huelo bien, me pongo un buen perfume, me recorto bien para yo tratar de ir a causar la mejor impresión, porque cuando tú estás vendiendo tu producto o tu servicio, tú no estás vendiendo eso nada más, tú te estás vendiendo a ti mismo. La gente te va a comprar la confianza con la que tú llegues. Entonces, es bien importante esa parte. Eso está bien interesante, y algo que te admiro es que con todo el éxito que has tenido y todas las otras cosas que nosotros sabemos atrás bastidores, eres tú quien da la cara todo el tiempo. Sí, estás trabajando, estás en el field. O sea, mucha gente tiende a no hacer eso. Hacen 2 o 3 pesos, entonces ya eres más detrás, back of the office, en la oficina, mandando proyectos. Pero sí. te los techos trepados en todos los videos. Sí. Tú llevas 4 años nada más solo. Solo. ¿Y cuánta gente ahora tú empleas? No, ahora mismo la mayoría son todos contratistas. Ok, no, yo tengo muchos contratistas a los cuales yo les refiero trabajo alrededor de todo Puerto Rico. Conmigo trabajan alrededor de mi equipo de trabajo, entre techos, gerentes, tiendas. Estamos hablando como de 8 personas que pertenecen a mí. 8 personas. Sí, solamente 8 personas conmigo, pero también nosotros tenemos tiendas alrededor de Puerto Rico, porque otra cosa es que, como te digo, no es lo mismo a decirlo que hacerlo. So, cuando yo empiezo con el producto, yo dije, yo voy a abarrotar Puerto Rico con mis tienda, con mi producto. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo mi primera tienda, es que yo sé cómo se bate el cobre de verdad, con inventario, con dinero, con ganancia, con nómina, con todo eso. Yo dije, diantre, esto va a ser bien difícil, porque también te roban, te pueden llegar a robar, te pueden llegar a robar dinero, te pueden llegar a robar inventario. Tienes que tener un control de inventario y tener gente que trabajen contigo, que inevitablemente en todos lados roban. Los otros días me pasó que yo fui a esta cadena de supermercados, estoy comprando unas cosas para mi casa, ¿verdad? Y entonces sale una muchacha y me dice, todo esto que tú encontraste aquí, tú lo hubieses comprado en tal tienda, porque está más barato. Y yo en mi mente, tú eres la última persona que yo quisiera contratar en mi negocio. ¿Por qué? Porque si esa persona llegó a esa tienda, porque tú le dices que vaya a otra tienda a conseguir las cosas baratas, bro, tú estás comiendo de esa cuenta de banco que te está dando, chavo, y tú le estás diciendo a la persona, trabajando ahí. Sí, exactamente. Yo digo, pero ya representa la marca. ¿Cómo tú te atreves a hacer eso? Yo salí prendido, te lo juro, yo salí prendido. Yo dije, mano, este es el tipo de persona que yo le tengo miedo a tener en mi negocio. Que quizás tú nunca has escuchado, no has tenido amistades meseros. No he tenido amistades meseros. Que dicen siempre, tú los ves que los meseros, cuando terminan, tú vas a un restaurante, terminan de comer, tú los ves a ellos como que le hacen la vida más fácil al mesero, o son bien buena gente con el mesero porque fueron meseros. Yo creo que el empresario es lo mismo. Cuando tú eres empresario, tú ves unas cosas que nadie va a entender. Total, como eso. Sí, es como si tú te pararas encima de una montaña, y tú tienes que entender que el pararte tú encima de una montaña no es que tú le grites a la gente, yo estoy por encima de ustedes, es para tú ver mejor y entender mucho mejor a las personas y seguir sirviendo, porque al final de todo, el propósito viene de servir. El propósito viene de Jesús cuando estuvo en la tierra, que vino a servir, y él te enseñó que el propósito es de servir. Por eso es parte de lo que dice Carlos, que es cómo tú te sientes al servirle a la gente, es parte de eso. Así que... No, y se nota que se nota un montón que te importa lo que haces, y
Y volviendo, que no sé si, creo que Carlos iba más o menos a esto, pero a mí me interesa mucho cuando trajiste ese producto y antes, cuando tú empezaste tú solo y te vas por tu cuenta, ¿cuánto fluctúa el ticket de cuando tú estabas solo con tu papá, ahora que estás solo, ¿sabes? Porque tú trajiste un producto nuevo que es mucho más costoso. Claro. O sea, que a lo mejor el ticket era 50, 40% menos, ¿sabes? Que también tienes que tener esa habilidad de, espérate, estoy vendiendo algo mucho más costoso. Tienes que tener ese don de educar, de vender, ¿sabes? Porque, ¿me entiendes? Que es mucho más dinero. No te cagaste el momento de, diablo, ahora el proyecto vale 60,000, antes costaba 10. Antes, ¿me entiendes? Nunca pasó por tu mente el cómo voy a cerrar esto, cómo... Al principio, porque ahora que carajo, ahora tú vas a cotizar, tú sabes ya qué hacer y tú confías en tu producto. Claro. Pero al principio es cagante, Ok, ese ticket. sí, es cagante. Bueno, no estoy entendiendo bien tu pregunta. Te voy a contestar algo y tú me vas a decir de ahí. Dale. Es cuando tú vas a cotizar y tú le cobras a la persona. Ajá. Y obviamente, pues cuando tú le das un monto total a la persona, pero esto no es que yo, por ejemplo, sabía más o menos cómo mi papá cobraba los trabajos. Ya. Pero tú tienes que estar consciente que cuando tú empiezas solo, tú estás construyendo tu reputación. Por ende, si yo trabajaba con mi papá, que tenía una reputación súper buena, que la tiene, yo no puedo pretender empezar a cobrar lo mismo que él. ¿Por qué razón? Porque yo no tengo el reconocimiento. La mayoría de las personas que te cobran un poco más o que te cobran un poco menos, todo va de acuerdo al reconocimiento. So, ahora mismo tú estás vendiendo café. Lo mejor es que tú empezaras vendiendo tu café de una manera un poquito más baja de lo que a lo mejor tú dices, estoy perdiendo, pero yo necesito coger reputación para en algún momento yo subir el precio. So, yo era de los que, yo vengo de la creencia porque ya yo tengo a mí mi papá me inculcó cómo se cobra, cómo se trata con la gente y todo eso, pero yo no puedo venir a exigirte a ti que tú me pagues a mí como un profesional cuando yo estoy empezando solo. Entonces, pues tú vas a aprender muchas cosas y tú vas a coger muchos cantazos que a lo mejor tú no habías cogido porque los cogía el que estaba arriba de ti. Entonces, ¿qué pasa? De ahí, yo no creía en bajar el precio. So, cuando había gente que me llamaba, yo lo que hacía era bien importante. Yo primero trabajaba por el contenido que por los chavos. So, cuando a mí... Pero ¿cómo así? ¿Cómo así es que, bien importante, tú puedes ver 10 trabajos. De esos 10 trabajos, tú vas a ver algunos que tú dices, mano, este contenido me va a generar muchos views, la gente lo va a ver, esto me puede llevar un poco más de reconocimiento. Sí, es muy real que va a pasar eso. Entonces había gente que, yo los trato de coger todos, esa es la realidad. Yo quisiera hacer todos los techos de Puerto Rico, pero no todos te van a decir que sí. Pero habían techos que yo decía, este techo yo lo tengo que hacer porque este escenario todavía no me ha tocado y yo quiero traer el contenido de esto. Qué hijo de ahí sí, que tú como que techo me falta para hacer el video. Exactamente. ¿Qué escenario me falta que no lo he enseñado en mis redes? Hoy yo lo enseño todo, gracias a Dios. Pero en ese momento no los tenía, ¿no? Y tú querías probarte. Estaba empezando, exactamente. Yo lo que quería era educar, tener contenido para mantener a la gente viéndome. De igual manera, yo quería tener trabajo para seguir teniendo contenido. So, hay una parte bien privada que yo la quiero tocar aquí es, primero te voy a hablar de lo que es el ejemplo. Carlos me dice que ¿Cómo es que yo me trepo en los techos todos los días y demás? Y hay una frase de Gandhi, que Gandhi dice, el ejemplo no es la mejor opción para enseñar a la gente, es la única opción. So, ¿qué pasa? Yo me puedo trepar a un techo y yo me trepo así calado y yo te puedo hablar de lo que pasa en un techo, pero no es lo mismo que yo hacerlo. No es lo mismo que tú me veas bregando con el cemento, bregando un emposamiento. No es lo mismo que tú me veas haciendo una zabaleta, porque tú vas a decir, espérate, este chamaco no es que me lo está diciendo, es que me está enseñando cómo hacerlo. Y ahí es donde también vas creciendo la credibilidad que tú tienes. No es solamente hablarlo, es decirlo. Y al hacerlo, una cosa bien importante que la gente se tiene que dar cuenta es que al hacer cosas, tú aprendes cosas aún más nuevas. No es lo mismo que tú decirlo. Yo te puedo hablar desde la teoría, muchas cosas. Pero cuando tú las haces, ahí es donde hay gente que te va a decir, no, que eso es así. ¿Tú lo has hecho? No, es porque tú lo estudiaste. Vente para acá y vente para el field conmigo, para el calor, a ver si es verdad que lo que tú me estás diciendo es la verdad. Porque pasa, por ejemplo, con los cementos nos pasa que hay mucha gente que te vende cemento y te dicen, no, este cemento es para hacer esta cosa, no, este cemento es para hacer la otra cosa, pero te lo dicen desde un video, sin mostrártelo. Y cuando yo me los encuentro, que con mucho respeto yo hablo con ellos, yo les digo, brother, no puedes decir que este cemento es para esto y este cemento es para lo otro, porque cuando usas ese cemento para esta ocasión, te va a pasar esto. Y ahí me dicen, sí, es verdad, Marín.
Y de ahí es donde tú también te ganas el respeto de esas personas. So, una cosa de las que yo he hecho y he cuidado mucho es del respeto hacia las personas que tienen marca aquí en Puerto Rico, que ya son grandes, que tienen un camino ya hecho, y que lo mejor que tú haces cuando tú empiezas a emprender en algo y tú no tienes la mentalidad porque tú estás aprendiendo en el camino, tú vas a pensar que, por ejemplo, yo tengo café Juanvi y tengo café Carlito Feliciano. Pues tú piensas que, espérate, yo soy Juanvi, pues yo le voy a decir a la gente que no compre Feliciano porque el de Feliciano sabe salado. Cómprame Juanvi porque tiene almendra o es dulce. No, tú hablas de tu producto y tú hablas de los beneficios que dan tu producto, porque al tú hablar mal del café de Carlos Feliciano, tú le estás dando publicidad y le estás despertando la curiosidad a los demás. So, eso era algo que yo pensaba. Cuando yo empecé a hacer contenido, yo veía a otros colegas que hacían videos también, yo les zumbaba. Esa es la realidad. Hasta que yo fui aprendiendo y no solamente fui aprendiendo, sino que me di cuenta, y esto es lo que yo le digo a mucha gente tras bastidores, tras las cortinas, es que todo marketing es como el reggaetón. Todo marketing es como el reggaetón. ¿Cómo el reggaetón? El reggaetón es que Yankee es el máximo líder porque Yankee le canta a las nenas. Y cuando tú ves un tipo que canta para la calle, que lo que canta es vamos a matarnos, vamos a prendo los rifles, me voy por la calle, esos tipos tienen un nicho de personas, pero es mucho más pequeño al de Yankee, o por ejemplo a Bonnie, o tipos que le cantan a las mujeres, porque en realidad en el marketing es tú cantarle a tu público, no cantarle a la competencia, porque al tú cantarle a la competencia le estás dando publicidad. ¿Verdad? Es lo que yo estaba hablando a Carlito Feliciano, que es como cuando tú eres chamaquito y te dicen, no te metas con esa mujer, que esa mujer es el dianche, y tú dices, no, espérate, para allá es que voy yo, porque lo prohibido es lo que gusta. Entonces no es así. Entonces pues básicamente el ejemplo, como te digo, el ejemplo es lo que te va a llevar lejos y lo que te va a hacer realmente un experto. Además de que todo es trabajo. Hay gente que te va a decir, es mejor trabajar inteligente que trabajar duro. Yo te aseguro que esa persona que te está diciendo que trabajar inteligente es mejor que trabajar duro no ha pasado por el éxito, no sabe lo que es eso, te está hablando desde la teoría, porque aunque tú trabajes inteligente, tú tienes que trabajar duro, tú tienes que levantarte todos los días a trabajar. Y además de eso, la vida es como cuando tú le pones a un burro la zanahoria al frente, o cuando tú ves una puntita de luz al final de un túnel. Tú piensas que el proceso te va a llevar a un resultado como finalidad. Y el resultado es una consecuencia de los hábitos que tú tienes. Es bien importante eso. Como que hay gente que te lo dice, no, yo pensaba que yo era feliz cuando me comprara tal carro, pero la felicidad lo que te hizo fue 10 minutos, te montaste en el carro, los 2 días ya estabas cogiendo hoyos en él en Puerto Rico y se te fue el gusto, lo guayaste o pasó algo. So, yo en todo momento he hecho eso y son conversaciones que yo tengo con mi gerente, que mi gerente todos los días me dice, Marín, hay que darle gracias a Dios por lo que nosotros vendemos, por lo que nosotros hacemos. Yo todos los días yo me levanto dándole gracias a Dios, pero exactamente Dios te dijo a ti que tú podías hacer cosas grandes. So, nosotros tenemos grandeza en nuestro corazón que nosotros podemos lograr en la vida y seguir logrando exactamente, y tú te vas a dar cuenta que los límites humanos solamente están en la mente del que los tenga. Simplemente tú puedes seguir por ahí para abajo y seguir logrando cosas y demostrarte a ti mismo lo personal, las metas personales que tú puedes tener. ¿Tú tenías esta mentalidad hace 4 años atrás? ¿O esto fue en el Yo la desarrollé. Yo la desarrollé porque, exactamente como te digo, yo trabajaba con mi papá y entonces pues me pasó, y esto es bien personal, esto es bien personal. So, yo tenía una noviecita, nos dejamos, y cuando tú dejas a la primera novia que tú tienes, tú sientes, o al novio que tú tengas, tú sientes que tú te vas a morir. Tú sientes brutal, que se te va a ir el mundo bien brutal, una cosa bien fea. Y yo dije, yo me tengo que poner para mí. Porque en ese momento, y pasa esto, no solamente con que tú tengas una novia o un novio si eres mujer, va a pasar que tú, por hacer feliz a personas, tú vas a vaciar tu tanque. Y al final te vas a sentir vacío porque vaciaste el tanque para otro, no para ti. Cuando tú lo vacías para ti, tú te vas a sentir cansado, pero tú vas a decir, lo que yo he logrado o lo que yo estoy logrando me está llenando. Pero tú lo estás vaciando para otra persona. ¿Qué pasa? Yo digo, yo no me puedo quedar aquí. Porque en ese momento el sentido mío era que si esa persona lograba cosas, era como si yo las lograra. Y eso no es realidad. Tú tienes que lograr tus cosas personales, y también la otra persona que está al lado tuyo logre sus cosas, pero esas no son tuyas, porque si en un momento tú te dejas, se acabó el evento. Esas no eran tus cosas. Entonces de ahí es donde yo decía,
mano, ¿qué yo puedo hacer en la vida? Ahí es donde yo me reúno conmigo mismo en la oscuridad. Yo escucho mucho a David Goggins. Y entonces, sí, no, ese tipo es la bestia. Todo el que quiera progresar tiene que escuchar a David Goggins todo el tiempo. Entonces ahí es donde él dice que él va él le dice a la mazamorra, que es el lugar oscuro de tu vida. Y entonces pues ahí es donde yo digo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para yo despuntar, para yo hacer algo con mi vida? Porque no estoy haciendo nada realmente. Y de ahí es tan fácil como tú entrar a Google y entrar a tu teléfono y tú buscar cómo yo me puedo desarrollar personalmente. Ahí te va a salir Grant Cardone, te va a salir Brian Tracy, te va a salir Robin Sharma, te van a salir todos esos tipos, todos esos autores de libros, te va a salir John Maxwell, que para mí es tipo una bestia, de verdad. Todo el mundo que lee de John Maxwell, esos libros tú los empiezas y tú te emocionas como si tú estás viendo una película de las más que te gusta. Eso es una cosa increíble. ¿Cuál recomiendas? El de John Maxwell, le puedes buscar cualquier tipo de liderazgo. Él te dice hasta las 3 cosas que te van a hacer un líder. Robin Sharma tiene uno que es el del monje que vendió su Ferrari. Bueno. Tiene uno de Grant Cardone que se llama Ventas. Se llama La Biblia de las Ventas. Hay un montón de libros bien brutales que me encanta mucho Brian Tracy. Brian Tracy tiene uno de las mentes millonarias. Brian Tracy es uno de los mejores realmente en cuestión a ventas y a trato con la persona. Y está, no me recuerdo cómo es que se llama, el de Dale Carnegie, que ese es el de trata a las personas como amigos, algo así es. How to win friends and influence people. Exactamente. Sí, ese es bien bueno. Esa es una realidad porque te enseña muchos trucos de hasta cosas que hacen los restaurantes hoy en día. ¿Qué pasa? Y los políticos y un montón de gente. Sí, pues ¿qué pasa? Que en ese momento yo todavía estoy trabajando con mi papá y en ese momento estoy pasando esa ruptura, vamos a decirlo así, ignorante, porque pensaba que se me iba a acabar el mundo y ahí es donde yo digo, ¿qué yo voy a hacer por mi vida? Y ahí yo empecé a leer un libro. De ahí, ¿qué pasa cuando tú lees el libro? En los libros no es que tú te vas a acordar de ellos, no es como, no sé si ustedes han visto un video de un niño que coge un libro y le pasa las manos y se las pasa por el cerebro a ver si se imprende el libro en la mente. ¿No? Pues eso no va a pasar con un libro, tú solamente te quedas con un 5% de lo que tú aprendes de un libro. Ahora, ¿qué hacen los libros en tu cerebro? Que funcionan como coladores, como cuando tú cuelas el café, pues los libros cuelan tus ideas, te las clarifican, además de que no solamente con los libros que tú vas a aprender ideas nuevas, vas a aprender a leer, vas a aprender a hablar, vas a tener un vocabulario mucho más extenso. Tu físico, si tú lees por lo menos mínimo 10 páginas antes de dormir, tu estrés va a bajar completamente, tu presión renal va a bajar completamente y tú vas a poder dormir mejor. Y al final de todo, la educación y la humildad es lo que más lejos te va a llevar. La humildad obviamente tienes que tenerla en tu corazón, pero la educación tú la puedes desarrollar no importa la edad que tú tengas. Entonces pues de ahí es donde yo empiezo a leer, de ahí obviamente leyendo es que me pasa el suceso que te conté anteriormente con mi papá y de ahí es donde cuando yo entonces tengo el problema grande con mi papá, que yo digo, o yo me caí en un hoyo que me van a sepultar y me voy a buscar un trabajo por nómina, o de aquí yo salgo como un tipo para adelante. Y eso fue lo que yo hice. Yo dije, yo voy a salir de aquí para adelante. Y de ahí, hasta el sol de hoy, yo adopté la mentalidad de trabajo desde que me levanto hasta el final. Y obviamente, una de las cosas que tú vas a hacer cuando tú en realidad tú quieres ser grande, en no engañarte a ti mismo y el levantarte todos los días y saber que tú vas a ser incomprendido. No todo el mundo con el que tú hables, yo me siento súper cómodo hablando con gente que me dice, Marín, tú necesitas descansar, Marín, tú no puedes estar trepándote de todos los techos, ya Marín, tú estás a tal nivel que tú no tienes que ir a los techos, tú lo que puedes hacer es video de los productos, y yo, tú estás loco, bro. Eso es ignorancia. Eso es ignorancia de gente que se mete a Google y hace videos de TikTok. Cuando yo empecé, yo tomé la decisión de que yo iba a ser obsesivo, porque veo mucho también a Kobe Bryant. Para mí uno de los más duros, Kobe Bryant. Tú escuchas entrevistas de Kobe Bryant y si tú no te inspiras, bro, ¿qué va a mover tu vida si tú no escuchas a Kobe? Kobe es el tipo más duro en cuestión a decirte qué es lo que tienes que hacer para tú sacarle ventaja a tipo año tras año, día tras día, minuto tras minuto, trabajar, descansar. Entonces, pues, ¿qué pasa? Me levantaba todos los días a trabajar y de ahí leía y he seguido haciéndolo. Porque es como te digo, cuando la vida es como un videojuego que tú vas pasando misiones y tú vas pasando misiones y vas aumentando tu level. Pero ¿qué pasa? Que la vida, tú no sabes cuál es el próximo level. Tú nunca lo vas a saber. Simplemente es que tú tienes que destapar las cosas para que Dios te muestre las próximas que vienen. Entonces, ¿qué pasa? Que de ahí es donde viene el tiempo de Dios. Tú escuchas a la gente que te dice, no, todo al tiempo de Dios. Pero bro, el tiempo de Dios es cuando tú trabajas. Tú vas a entender lo que es el tiempo de Dios cuando tú trabajas y tú
logres algo y tú digas, Dios no me dio esta bendición en aquel tiempo porque yo no estaba preparado para recibir esa bendición. Pues eso mismo pasa cuando tú logras cosas y tú vas destapando misión a misión a misión, y es como que lo que pasa es que en un videojuego, tú sabes, por ejemplo, si es un juego de como Call of Duty, pues tú vas a desbloquear tal arma para tú tener mejores muertes, vamos a decirlo así. Pero cuando en la vida tú no sabes lo que tú estás desbloqueando. Entonces las cosas que tú desbloqueas, la gente que tú conoces, ahora mismo para mí, una de las bendiciones más grandes es conocer a Carlos, que me enseña sobre inversiones. Yo lo llamo ignorantemente, porque otra cosa es que tú no puedes tener miedo a aprender algo. Él lo decía, no me recuerdo cómo es que se llama, pero lo decía uno de los psicólogos, decía, el ignorante eres el propulsor de la persona inteligente. Tienes que ser ignorante en algo. Y te lo dice la misma niñez. Tú naciste arrastrándote, gateaste, te levantaste, caminaste, tambaleaste, te puedes caer. Y después de ahí tú vas creciendo y sigues corriendo. Y preguntando. Pero de igual manera tienes que levantarte y tienes que salir todos los días a trabajar y salir todos los días porque vas a aprender algo, vas a conocer gente nueva. Es increíble la gente que yo me he encontrado, toda la gente que yo he conocido. Todo ha sido por medio del trabajo, porque por suerte no iba a ser. Marín, yo te tengo una pregunta rapidísima, tenemos que ir cerrando ya. Me contestas si tú quieres. Dale, para adelante. Ahí, para ponerte incómodo. ¿Qué estás haciendo con los chavos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás generando? Lo estamos invirtiendo. No me dejan hablar más nada. El abogado mío no me deja hablar más nada. Lo estamos invirtiendo. ¿Estás gastándote algo para ti? Me refiero, ¿estás usándolo más en inversión que en lujo o te estás dando más lujo que inversión? No, más en inversión que en lujo. Yo soy súper poco gastoso. Muy poco gastoso. Lo estás reinvirtiendo en tu negocio. Sí, totalmente. Todo. Desde que yo comencé, yo siempre dije, los primeros 5 o 10 años yo no voy a tocar esos chavos. Y es una regla que yo la llevo hoy súper bien y hasta ahora me ha dado mucho fruto realmente. ¿Cuál tú piensas que es tu movimiento de dinero más importante que has hecho? Mi movimiento de dinero. ¿Qué dijiste, coño? Ahí sí la pegué, o qué bueno que hice esto. Bueno, cuando invertí mi dinero, pero para eso tienes que tener. Pero el movimiento de dinero que yo hice más grande, esto es una historia bien bonita porque ¿ustedes son creyentes? Les pregunto. Sí, claro. Ok, súper, está bien. Bien importante, yo confirmo la existencia de Dios en mi corazón con cosas que me pasan, no por decirlo simplemente. ¿Qué pasa? Cuando yo fui a traer los productos, yo había juntado un dinero, pero yo necesitaba un préstamo, porque otra cosa es que también yo hablo mucho de mi papá, pero mucha gente piensa que mi papá me entregó el negocio de él y no fue así. Yo simplemente cogí el nombre de Marín Membrana y lo hice a mi manera. ¿Qué pasa? Cuando yo le pedí a mi papá, mira, vamos a traerle el producto, él se quedaba como la ley del hielo, él no me decía nada. Yo lo comprendo porque yo era un loco en ese momento, simplemente yo no era la persona que yo soy hoy. Entonces pues yo dije, como él no lo quiere traer, yo tengo que hacer el préstamo y traerlo. Además de eso, en ese momento a mí me estaban robando cuando yo pego a traer el producto. Me estaban robando dinero desde allá donde yo lo pedía. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque no estaba yendo a la raíz, que era la fábrica. Entonces, ¿qué pasa? Que básicamente yo necesitaba un dinero porque yo decía, aunque yo no me gane ni un peso por paila en ese momento, yo tengo que poner la marca a correr. Yo tengo que comenzar este juego ahora mismo. Entonces, pues de ahí yo voy al banco, me está atendiendo la muchacha del banco y yo le voy a pedir un préstamo de cierta cantidad. Y entonces ella me dice, Marín, yo no creo que te aprueben ese préstamo. Y ella se paró a sí mismo y yo le dije, tíralo, ¿qué puede pasar? Que no me lo aprueben, pues, ¿qué pasa? Otra cosa es que yo no tengo crédito porque yo presté mi crédito y me lo dañaron. Todo lo que yo he comprado ha sido a esfuerzo. Por eso, a mí nadie me puede venir a decir que las cosas que ellos quieren lograr no se pueden lograr. Cachimiro porque limpio. yo me he defendido a cash limpio ahora. Hace año y medio, 2 años casi, es que yo tengo crédito en la fábrica donde yo compro. Pero yo tuve que empezar a cash, desde abajo, desde el piso. ¿Qué pasa? Que a mí me dañaron el crédito y la señora me dice en el banco, Marín, yo creo que a ti no te van no te van a aprobar el crédito, no te van a aprobar el préstamo. Y de ahí yo cojo el préstamo y la señora hunde la tecla, porque eso yo creo que en el banco es al instante, te dicen, al instante te aprobamos o no. Y la señora cuando le da la tecla enter dice, ¡ay, Marín, te lo aprobaron! Y Dios existe, bro, Dios existe, porque todo el mundo me estaba diciendo que no lo pidiera. De ahí, Yari, que es la persona que está conmigo, me dice, todavía es que ella me dice, porque ella trabajaba en ese banco, me dice, Marín, nunca yo voy a entender cómo a ti te aprobaron ese préstamo. Y yo digo, tú no lo vas a entender, pero yo sí, porque yo sé que Dios estaba metido en ese proceso. ¿Qué pasa? De ahí es donde yo pego a traer los productos y de ahí es donde, con los cantazos, con darme cuenta que me estaban robando, con todo eso, yo me hice desde abajo, porque como te digo, vas a coger el cantazo. Hay procesos que
tú no te los van a hablar, tú los tienes que pasar por obligación para tú llegar lejos. Pero todo esto es ser, hacer, tener. Tú tienes que ser la persona correcta para hacer y tener lo que tú quieres tener. Tú puedes ser poco, tú puedes ser poco, hacer poco y vas a tener poco. Pero si tú haces mucho, si tú tienes una acción masiva, ahí es donde tú vas a explotar. Obviamente, como dice Woody Allen decía, me tardé 20 años en que el éxito se me diera de la noche a la mañana. So, tú no sabes tú no sabes ahora mismo qué video es el que va a explotar en tu YouTube, que tú vas a decir, mano, este fue el palete, pero ahora mismo lleva 700 videos. So, puede ser que uno explote de 100,000 de 200,000 views por ahí para abajo y tú dices, teatro, yo tuve que hacer 700 y pico de videos para que me explotara. Pues así mismo es. Y eso también lo aprendí de mi papá, que a los 40 y pico, casi 50, fue que cuando viene María, que para uno fue de maldición, para otros fue de bendición, ahí fue que yo vi que yo dije, diantre, mi papá toda la vida se enfrentó o se hizo cargo de mantenernos a nosotros. Ya nosotros estamos grandes y ahí fue donde él despuntó, vamos a decir, económicamente, que yo dije, mano, qué bueno Dios, porque obviamente, como te digo, es de bendición para alguno, de maldición para alguno. Pero ahí fue donde mi papá vio el fruto de su trabajo a niveles grandes, que yo dije, mano, él se merecía esto por el sacrificio que ha hecho durante toda la vida. Que te digo, mi papá era de los que me daba para la escuela chavo y él se quedaba sin chavos para su almuerzo, para sus muchachos. Era una cosa bien... Sí, se jodió. Sí, mi mamá trabajaba por nómina, mi mamá venía y cuando cobraba las 2 semanas, se los daba a él para pagarles a sus empleados porque él no había cobrado los trabajos que estaba haciendo, bro. Cuando yo te hablo de sacrificio, yo sé lo que significa el sacrificio, no hay break. Ari, te tengo una última pregunta antes de cerrar. ¿Sí o no es la respuesta? ¿Se puede hacer millonario en esta industria? Totalmente. Ya está. Marín, gracias por darte la vuelta. ¿Dónde te siguen en las redes? Me pueden seguir en todas las redes, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. ¿Cuál es tu red más grande? Como Marín Membrana. ¿Cuál? ¿Cuál es la con más seguidores Facebook. tiene? ¿Cuántos seguidores tiene en Facebook? Ahí tenemos como 62,000, pero 62,000 y bien importante, el que no está escuchando, los seguidores no es la métrica de éxito. Eso iba a decir. Los seguidores no son la métrica de éxito, es tus compradores. Tú necesitas compradores, no seguidores. Muy bien. Nuevamente, gracias. Espero que se repita, gente. Espero que les hayan pasado bien. Suscríbanse, comenten, hagan todas esas cosas bonitas. Y Carlos, Café Investments. Café Investments en todas las redes sociales. Aquí abajo el videito pueden sacar un enlace si quieres asesoría en inversiones, asesoría financiera. Y muchas gracias, gente. Seguimos trayendo contenido para acá. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Seguimos.